Vamos a continuar con la segunda jornada de la ruta micológica. Como explicaba ayer, la ruta este año tenía una novedad con respecto a los años anteriores y era que la íbamos a hacer en dos jornadas, ¿no? Una para poder ayer disfrutar, que creo que disfrutamos bastante en el campo, buscando setas, encontramos muchas especies y ahí están todas clasificadas. Pablo y Amalia las clasificaron ayer, las dejaron ahí preparadas para que con su nombrecito cada una, para que sepamos las que son, las que no son. Y ahora era una charla taller donde Pablo nos va explicando de todas las especies que encontramos, las características que tiene, si son buenas, si son malas, si no las podemos comer más de una vez en la vida, que es lo que importa, porque yo no quiero comérmelas una vez solo, yo quiero comérmelas más de una vez. Y luego pues el cocinero está a punto de llegar, que nos preparará, pues como teníamos previsto, la degustación con las que están comestibles, que tenemos ahí unas pocas, y yo creo que yo estoy satisfecho porque a pesar de que este año estaba esa reticencia de que si lo hacíamos, que si no lo hacíamos, porque no había llovido, el tiempo, la climatología, que no había sido lo más benévola hasta la fecha, pues bueno, al final hemos conseguido de que esa climatología, pues las lluvias últimas que hubo, pues hicieron que afloraran un montón de setas que allá encontramos bastante, ¿no? Y yo creo que ha sido el año que más participantes hemos tenido, porque hubo gente ayer también, estuvisteis vosotros, pero hubo también gente que ayer se tuvo que marchar, que estuvo, pero mucha gente incluso hasta de fuera, venían gente de Cádiz y de Córdoba hubo algunos también. O sea, vamos, yo creo que realmente vamos consiguiendo de que año a año esta ruta micológica pues vaya teniendo más prestigio, vaya teniendo más resonancia y al final consigamos que es lo que se pretende desde el ayuntamiento. Pues dos cosas principalmente. Uno, conocer nuestra sierra perfectamente y los recursos que podemos tener en ella, y otro, utilizarlo como un reclamo turístico para el pueblo. Quien dice que aquí no podemos organizar durante la época de las setas pues una serie de rutas, no solo de una semana, de 2 días, sino de más días, con más gente que venga de fuera y que se alojen en los alojamientos del municipio y que coman en los restaurantes o en los bares del municipio y que nos estén visitando durante ese fin de semana, que es lo que pretendemos también desde el ayuntamiento. Y nada, y ahora pues que nos explique Pablo todas las especies. Yo os tengo que confesar que cuando yo empecé el primer año con esto, yo no sabía, yo creía que lo único que se comía era el níscaro. Creía, sinceramente, os lo digo con toda la sinceridad del mundo, yo creía que era el único comestible, era el níscaro. Ahora me di cuenta que es el más malo de todos los comestibles que hay. Es verdad, ¿eh? El más vasto de todos. O sea, fijaros cómo cambia la película cuando ya uno conoce otras setas comestibles, otras de estas, que además te las comes con toda la garantía del mundo y que sabes que no pasa nada. Entonces, yo pienso que realmente aquí se adquieren muchos conocimientos en este sentido y que las setas que tenemos en nuestra sierra, pues son setas que van desde las mejores comestibles que puede haber hasta las más venenosas que podemos tener. O sea, que tenemos que tener cuidado también a la hora de coger las setas. Y sobre todo, mucha precaución, mucha precaución, porque lo que sí tenemos que tener en cuenta es que si no conocemos una seta o no sabemos lo que es, dejarla en el campo, ni cogerla. Si nosotros vamos a coger setas para comer y hay una que dudamos de ella, ante la duda es mejor que se quede allí, ¿no? Porque nos estamos jugando la vida en un momento determinado, ¿no? Así es que con esto, con estas charlas y estos talleres y estas rutas y estas jornadas que venimos haciendo, lo que venimos consiguiendo es que esas dudas cada vez vayan siendo menores y podamos distinguir en el campo perfectamente entre lo que es una seta comestible y la que no lo es, la que nos interesa coger o la que no nos interesa coger, y dejarla en el campo porque, como bien decíamos ayer, todas cumplen su función y están para algo, si no, no salían. Así es que yo no me enrollo más porque al final el protagonista aquí es Pablo, hoy, y yo no me enrollo más y yo estoy también deseando escuchar la charla que él nos va a dar. Así que pues, yo me siento allá adelante también para poder verlo. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias de nuevo a todos por venir, por repetir después de la jornada tan bonita que tuvimos ayer de campo. Un día le faltaba incluso hasta un poquito más de niebla y lluvia, porque los días de seteros son días de chubasqueros, son días de humedad, son días otoñales, que a mí me encanta esa estación del año, y son días en los que el bosque se transforma, es un poco mágico, ¿no? Y a mí es la temporada o la estación, aparte de por mi afición a la seta y demás, es porque es la temporada del año en la cual más disfruto del campo. En ese sentido también se quedan huellas y rastros de otros animales, y no solo de setas ahí en el campo.
Y bueno, vemos cómo el colorido, los pantones de los caducifolios cambian un poco la visión que tenemos del bosque en otoño como en primavera, ¿no? Aquí en Sierra Morena soy afortunados porque dentro de Andalucía, por el tipo de suelo, la altitud, la cota, se reúnen y se dan una serie de características propicias para la diversidad micológica que vimos que en cuestión de 3 horas ayer escogimos entre todos. Más o menos entre Male y yo estuvimos contando así por encima y casi llegamos a las 60 especies. Entonces yo creo que para un año que no ha sido de los mejores micológicamente hablando, está muy bien, está muy bien. Y sobre todo eso, pues disfrutar de la diversidad. Yo aquí lo que quiero ahora mismo con la charla, básicamente, si me tenéis que interrumpir, y yo sé contestar, pues que me interrumpáis, que vayamos viendo un poquito esto para mejorar el conocimiento, al fin y al cabo, de lo que es el recurso micológico, el recurso fúngico, y como decía Rafa, es una oportunidad. Marmolejo tiene una oportunidad buena, porque ha comentado, le ha dado forma a una palabra que se llama micoturismo. El micoturismo, también, aunque vamos tarde, porque siempre digo que vamos tarde, la afición a la micología ha sido creciente, exponencialmente hablando, en los últimos años. Entonces cada vez hay más afición para el tema de la seta. Y aquí en Marmolejo tenéis la suerte que estáis en un parque natural como es Andújar, con una finca de 10.000 metros de lo que es lugar nuevo, que eso se genera casi como una especie de coto micológico, que también hay una figura que sería el coto micológico que se podría estudiar para tener una zona, igual que hay cotos cinegéticos para cazar, en este caso son para recolectar setas. Y esos cotos micológicos, pues la verdad que dan pie a disfrutar del campo sin que nos encontremos esos desaguisados, esos desastres que a veces nos encontramos por el campo, con setas puestas para arriba, rastrillados. Es decir, en otros lugares, incluso de España, se financia a cuadrillas que van rastrillando, en la zona de Soria y demás, que van rastrillando lo que es el suelo en zonas de pinares, para extraer solamente, casi siempre, una especie, que es el níscalo, que es lo que ha dicho Rafa, es un poco vasto, es una especie comestible buena, pero que tiene mucha tradición y se conoce mucho y es más para guisos. Yo, por lo menos, mi gusto y mi parecer es un poco así. Y por ahí, por el norte y no tan al norte, pues se está empezando a dar una serie de prácticas muy dañinas para ese recurso. Y es lo que estamos hablando. Es rastrillar, es romper lo que es la estructura del hongo. Que a lo mejor son gente que viene de fuera, no voy a decir de qué países, pero son financiados y organizados por cuadrillas españolas, que no nos olvidemos. Y eso ya veremos el problema que tiene. Como si no lo sabéis, yo lo explico, hasta hace muy poco los hongos siempre se estudiaban en la rama de botánica, digamos, se entendía como que parecía que eran parte de las plantas, ¿no? Y en realidad hasta hace muy poco ya se le ha considerado, se le ha dado entidad de ser un reino aparte, un reino a estudiar aparte, porque tienen características de los animales y tienen características de las plantas, pero ni son animales ni son plantas, ¿vale? Tienen quitinas, pero no se pueden desplazar. Entonces, tienen peculiaridades que pueden pertenecer a un grupo o a otro, pero se le denominaron como el reino fungi, un reino aparte. Dentro de los 5 reinos que tenemos de seres vivos, pues los más representativos, digamos, los 3, el animal, el vegetal y el reino fungi, pues ya por lo menos se le da ese protagonismo al reino fungi, ¿vale? Y el mundo del hongo se compone, ¿de qué se compone? Yo siempre lanzo esta pregunta, y ayer lo dije, a ver si sabe. ¿Es lo mismo seta que hongo? No. Ayer ya di muchas pistas, ya lo dijimos. Ya lo sabemos. Mirad, aquí os hago un pequeño resumen, ¿vale? Los hongos producen setas, pero no siempre producen setas. Pero es que la seta está conformada del hongo que hay debajo tierra. Es decir, lo que expliqué ayer, que hay una maraña, una madeja de hifa, como si fuera una red, todo eso, al fin y al cabo, se aglutina, se agrupa, y si cogiésemos una seta y la mirásemos al microscopio desde el pie, la base, las láminas, el sombrero, veríamos que está hecha por un aglomerado de hifa, de lo que es la estructura esa radial que hay por el suelo, del hongo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que fructifica, salen hacia afuera, algunos por encima de la tierra, otros por debajo de la tierra. Hay hongos epígeos y otros hipógeos, semihipógeos, como por ejemplo las trufas, que salen debajo de tierra.
Pero hay otros que salen a la tierra, que son los que más nos gustan cuando vemos en otoño, y nos gusta, pues, a mí personalmente disfruto mucho de ellos haciendo, como yo digo, el cuerpo a tierra, cámara en mano, y a veces me vengo con la cesta vacía, pero he disfrutado como un enano, porque he estado haciendo fotos, he olido la tierra, he saboreado el monte. Eso es muy importante también, no solamente una seta para comerlo, comer o no comer. Esa siempre es la diatriba cuando vamos a una jornada. Esta se come, esta no se come. Hay algunas que están haciendo grandes maravillas en el cáncer, en los tratamientos paliativos del cáncer, y pongo un ejemplo, como esta que tenemos aquí. Esto es una seta del campo, dura, se llama la seta pipa, no sé por qué será. Y esta es la Ganoderma lucidum, y por sus componentes en beta de glucano, pues es muy importante para los tratamientos paliativos del cáncer, puesto que, como sabéis, bajan mucho con la quimioterapia, bajan mucho la defensa. Entonces, es un regulador del sistema inmune. También se utiliza, pues, para regular el colesterol, el azúcar, tiene muchísimas propiedades. Esta seta a lo mejor la conocéis en los herbolarios o en las arboristerías como reishi, ¿vale? El reishi, su nombre científico Ganoderma lucidum, pero este es el reishi. Esto evidentemente pues machacado, tratado para poderlo comercializar y vender o en cápsula o en pastillas, ¿vale? Pues esto, los japoneses años luz. Os sonará también la shiitake, que ahora está muy de moda, la seta shiitake. Pues la seta shiitake también reúne muchas propiedades medicinales, viene de Oriente, en la zona de Japón y de China, y es que el shi es un árbol, el árbol del shi, de ahí su nombre. Y take es hongo, es el hongo del árbol del shi, pues de ahí su nombre, ¿no? Esas setas pues tienen muchas propiedades medicinales, y en definitiva lo que conforma el hongo, pues lo que tenemos aquí, es lo que os decía, es una estructura que se extiende muchísimo más radial, que es lo que conocemos como micelio, y ese micelio, pues cuando se dan las condiciones de temperatura, de la estación del año, de humedad, de suelo y demás, pues fructifica y saca ese cuerpo, esa forma de sombrero con pie, algunos con anillo, otros sin anillo, que es lo que nos da pie a que puedan perpetuar su especie, puedan dispersar sus esporas, porque el reino fungi, digamos, prolifera gracias a la esporada, a la dispersión de sus esporas, y es lo que conforma lo que conocemos como hongo. Que hay mucha gente que dice, cuando hablamos de hongo, son los agáricos o los champiñones. Parece que esos son los hongos, los otros son setas. Y no sé por qué, es una cosa que por tradición se le ha conocido a los champiñones hongos, porque salen en zonas más de pasto, más nitrificadas, que están más estercoladas por el ganado, y bueno, les llamaban hongos, ¿no? Pero en realidad cualquier seta como el níscalo, pues también es un hongo, ¿no? Luego, dentro de los dos grandes grupos de las setas, digamos, por decirlo de alguna manera, los más importantes o los que más nos vamos a encontrar, aunque aquí también tenemos de lo que se llaman hongos menores, que son los misomicetes, también tenemos aquí una representación con el Leucarpus, pero sobre todo los que vamos a buscar, por lo general, la gente lo que suele salir a buscar son basiliomicetes o ascomicetes. La diferencia, al fin y al cabo, es la cantidad de esporas que tienen y cómo las dispersan. Es decir, cuáles son sus estrategias para la dispersión de esporas y cómo es su ciclo vital. Los basiliomicetes, muchas veces, como por ejemplo podemos ver ahí la manita, que es la que está aquí representada, pues lo que tienen, si las mirásemos al microscopio, veríamos en las láminas cómo forman los basidios, que son unos bastones, y en la punta tienen 4 esporitas. Suelen echar solamente 4 esporitas de cada basidio. En cambio, los ascomicetes lo que tienen es como una vaina, como si fuera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como un haba, y dentro del haba tiene 8 hábitats, en este caso esporas, ¿no? Un ascomicete suelen tener, los ascocarpos suelen tener 8 esporas. Esto también lo comenté ayer cuando salimos de ruta, la importancia de los hongos según su forma de vida, ¿no? Según cómo se busca en la vida para proliferar, para aumentar su micelio y expandirse. Como son los hongos micorrizógenos, que son casi de los que más abundan y proliferan en un bosque sano, porque lo que hacen es amistad, son simbiosis entre especies vegetales y el hongo. Entonces tú me das, yo te doy, hacen como un intercambio, pues en este caso el hongo prácticamente le está dando a la especie vegetal, le está aportando nutrientes, ¿vale? Y le está aumentando la capacidad de absorber esos nutrientes porque, digamos, se aúna con la raíz del árbol o de la planta, entonces la hace más grande.
por decirlo, que a través de esa estructura micelial pues que le facilita la absorción de nutrientes y de agua, pues hace que la planta esté más sana, por decirlo de alguna manera, mejora su capacidad de absorción de nutrientes y, a su vez, pues la planta que le da al hongo, pues le suele dar eminentemente azúcares, ¿vale? Polisacáridos que al fin y al cabo necesita para fructificar, para aglutinarse y para generar esos cuerpos fructíferos. Los saprófitos, los saprobios, también son muy importantes en el bosque, porque es lo que hemos dicho, que son los barrenderos, son los recicladores de la naturaleza, son los que al fin y al cabo están generando más vida durante su desarrollo. ¿Cómo? Pues están descomponiendo la celulosa, la lignina, en estructuras más pequeñitas que puedan ser luego absorbidas por el resto de especies vegetales, para que pasen, digamos, al humus, al suelo, y así puedan volver a ser absorbidos por las especies vegetales. De forma natural se cae una rama, y la rama tendría que pasar otra serie de bichitos que la descompusieran, ¿no? Pero en realidad el hongo lo que facilita un poco es la descomposición de la lignina y la celulosa para aportarla al ciclo de la materia, ¿no? Y luego están los parásitos, que no por ello son malos, que es lo que estuvimos hablando. Muchas veces los parásitos lo que ayudan es a identificar algunas especies que ya están debilitadas o que tienen una enfermedad, y básicamente hacen como también, en cierto modo, limpiadores. Hay algunos que, bueno, los conoceréis como las enfermedades del olmo. Los olmos, las olmeras han sufrido ataques por un hongo. Bueno, pues al fin y al cabo a lo mejor también es cuestión de sanear el bosque, y lo hacen también los hongos, ¿no? De ahí su importancia. Aquí hay un pequeño esquema de cómo podríamos decir que a partir de, digamos, el 30% de hongos micorrizógenos, estaríamos hablando de un bosque que empieza a tener una salud, digamos, ¿no? Pero mientras más proporción tengamos entre 50 y 60 de micorrizógenos, saprófitos y parásitos, más o menos en ese esquemita, podríamos hablar de una buena salud de nuestros bosques, ¿no? Es interesante, pues, la presencia de los micorrizógenos por eso mismo, porque hay mucho trasvase de nutrientes, de materia. Y luego lo importante de dónde estamos, la importancia de Marmolejo, la importancia de Andalucía, que por eso se pone en valor a través de estas exposiciones. Esto ahora lo comentaré, viene del Plan Custa. El Plan Custa es un plan de conservación de uso sostenible de las setas y trufas de Andalucía, para que se haga cuestiones como esta, jornadas divulgativas, jornadas en las cuales se le acerque el mundo de la micología a los ciudadanos, y que se pueda conservar. Al fin y al cabo nosotros tenemos un lema que es educar para proteger. Si uno no conoce lo que tiene, nunca lo va a valorar, y si no lo valora, nunca va a sacar los dientes por él. Si la gente viene aquí de fuera, arramblando por la sierra, pues si conocemos lo que tenemos y valoramos el recurso, sacaremos un poco los dientes por nuestro patrimonio natural, lo defenderemos y lo conservaremos. Y de lo que se trata un poco lo que es la exposición o la charla o las jornadas de este tipo son de divulgar, de acercar la micología a los ciudadanos para que a través de su conocimiento entiendan lo privilegiados que son, porque aquí en Andalucía lo bueno que tenemos es que tenemos mucha diversidad, por decirlo de alguna manera, de ecosistemas, de hábitats micológicos, y eso es lo que da pie a que tengamos esa diversidad micológica como lo que tenemos ahí, que allá en cuestión de horas pues reunimos en torno a 50 y tantas especies. La asociación también a la que pertenezco, la Astarium de Jaén, pues todos los años invito a que organiza una exposición. Ahí nos organizamos por cuadrillas, digamos, unos se van para la Quemada, otros para Cazorla y Siles, otros para Despeñaperro, otros nos vamos separando, Sierra Mágina, y se reúnen especies muy diversas de diferentes hábitats y se monta una exposición, la verdad que bastante chula. Ya van micólogos más expertos, con charlas un poquito más profundas de un género en concreto, pero que os invito a que os enteréis en temporada de otoño, que suele hacerse en Jaén, en lo que es la Puerta Barrera, muy cerca de la Puerta Barrera hay una sala de exposiciones. Os invito a que la veáis porque es interesante. Y en un fin de semana pues se han llegado a coger en torno a casi 300 especies, 200 y pico especies en la provincia de Jaén. Eso hace muy buena cuenta de la biodiversidad micológica. Biodiversidad, bio, si la separamos, son bio es vida y diversidad variedad de vida. La fortuna que tenemos aquí en Andalucía es que tenemos mucha biodiversidad, y en el tema micológico más, porque tenemos diferentes tipos de ecosistemas, como lo que mencionan aquí, pues desde encinares, alcornocales, prinares,
zonas de bosques de ribera, zonas de pasto. Eso es lo que da pie a esa diversidad micológica. Dentro de esa diversidad micológica pues encontramos bosques de quercinias, bosques compuestos por encinares, alcornocales, robledales y castañares. En función del sitio en donde nos movamos de Andalucía, vamos a encontrar más un número u otro de esas especies vegetales. Y esas especies vegetales pues, van a tener asociadas unas setas, porque son micorrizógenas, con esa especie en concreto. Es decir, aquí hay amanita ponderosa, el gurumelo, el famoso sí hay gurumelo, pero a lo mejor prolifera más por las zonas de Sierra de Aracena y Pico de Aroche, ¿vale? Aquí, ¿qué tenemos? Mucha repoblación también, mucho pinar. Y asociado al pinar está el níscalo. Pues por eso es más frecuente que la gente se tira al campo por níscalo, porque al fin y al cabo es la vegetación que aquí hay. También hay mucho encinar y mucho alcornocal, que ayer, por ejemplo, tuvimos la suerte de ir cambiando un poco casi de hábitat, ¿no? Había unos ecotonos que subíamos a los montículos, había mucho más presencia de pinar jaral, y luego íbamos bajando por la zona de arroyo y barrancos y veíamos alcornoque y encina. Y quejigo, vimos también quejigo, que ahí dejamos una muestra porque me explicaron que hablando con Amalia, que no lo conocíais, de unas bolitas que hay. Ahora explicaré lo que son esas bolitas, ¿vale? Esas las producen los quejigos. Pues dentro de esos ecosistemas micológicos podemos encontrar pues, todas estas setas. Y muchas de ellas muy valoradas y muy cotizadas en el mercado gastronómico, ¿no? Esta que vemos aquí, que dice, amanita, volva, anillo, esos colores, vamos a ver, pues esa es un excelente comestible. Es la manita cesárea o la manita de los césares, muy valorada en gastronomía y, entre comillas, fácil de identificar por sus características macroscópicas, ¿no? de su forma del sombrero, con el color que tiene así anaranjado, el anillo descendente, la volva. Hay gente que incluso hace una cosa que no me gusta y es que la coge en fase huevo, cuando todavía lo que hemos dicho no ha abierto su sombrero, no ha dispersado las esporas, no ha cerrado el ciclo de vida. Pero bueno, esos son los problemas que nos podemos encontrar y en los cuales es nuestra labor, intentar sensibilizar para que no se cojan ejemplares pequeños, no se cojan ejemplares como estos níscalos, nosotros los llamamos botones, porque el botón es el previo a que cuando ya fructifica el níscalo y se abre mucho más. No le estamos dejando, este ya casi tiene un poquito más de tamaño, pero esto no se puede coger. Esto queda muy cookie, pero no estamos dejando que el hongo cierre su ciclo, ¿no? Entonces hay níscalos, ya habéis visto los que cogimos ayer, que un níscalo de un tamaño tal que así, ¿no? Vamos a dejarlo que crezca. Porque si por la agonía de decir me llevo todos los que pille, pues dejamos el monte seco y no vamos a encontrar más el año que viene. Porque puede ser que desde ese mismo punto, cuando se desconocen a los setales, pues yo conozco un bache, pues porque todo el mundo sabe que ahí salen setas. A lo mejor no justo en el mismo sitio del año pasado, pero un poquito más para allá, porque el micelio está ahí abajo. Y hay veces que forman lo que se llaman los primordios, los aglutinantes, y suben hacia arriba en forma de seta. ¿Qué pasa? Pues que si no dejamos que fructifiquen correctamente, pues nos vamos a ir aumentando ese sistema micelial debajo de la tierra. Otros comestibles, esta es la ponderosa, la manita ponderosa, que es el gurumelo, pero luego tenemos aquí la faloide, toxicomortal, ¿vale? Digamos la más complicada. De hecho, se dice que al César, lo que es del César, le gustaba mucho la cesárea y lo mataron metiéndole una faloide entre medio, ¿vale? Luego, por ejemplo, la manita panterina, también un poco similar porque tiene sus escamitas blancas por arriba, pero el sombrero un poquito más marrón. También tóxica, y la rubécea, que también es comestible, pero previa cocción, previo tratamiento en cocina. Sí, aunque yo no la recomiendo a veces, por seguridad, comérsela. Esta es un excelente comestible y este también. Pero fijaros que en esta intergama pues tenemos ahí tóxicas y algunas toxicomortales. Las chantarelas, muy conocidas, ¿vale? Los rebozuelos, y luego las macrolepiotas. Hay muchas pues, que veremos aquí en la exposición y proliferan mucho. El tentuyo, el boletus, ¿vale? Los boletus aureus. Y bueno, pues hay variedades que vamos a encontrar en este tipo de hábitats micológicos. Luego tenemos setas
que fructifican más porque son más micorrizógenas con unas especies vegetales como son las coníferas, los pinos, ¿vale? Con diferentes tipos de pinos, y se da mucho, pues, por ejemplo, de las que estamos aquí, nos encontramos con algunos entolomas, volvarielas, tricolomas y la manita de los enanitos, que la tenemos aquí, la manita muscaria, y esta está aquí, pues se da mucho también en coníferas. La tricoloma ecuestre, la seta de los caballeros, muy valorada, sobre todo en Francia, pero que según las últimas investigaciones y los últimos estudios, por el consumo reiterado del tricoloma ecuestre, la seta de los caballeros, se produce una enfermedad que con el tiempo se ha detectado por gente que habitualmente ha consumido en una región de Francia, se llama la enfermedad de la rhabdomaliosis, que lo que hace es que rompe las fibras musculares y genera problemas porque, digamos, facilita la rotura de las fibras musculares. Es un poco la enfermedad esa. Y se ha visto que se da justo en una región concreta donde era muy apreciada esa seta, ¿no? La seta de los caballeros. Un buen comestible, pero ya se está viendo que con el tiempo puede generar un poquito de problemas, ¿no? Porque no sabemos, esto es un mundo todavía por explorar, es decir, todos los años se descubren especies nuevas y se está cada vez investigando más con el tema del hongo y sus aplicaciones, bueno, pues en el ser humano y en la medicina sobre todo, ¿vale? Setas de pradera, pues lo que ya llama a todo el mundo mucho como hongo. Aquí en las zonas de Jaén, pues son muy valoradas las setas de cardo. ¿Por qué se dan en zonas de pradera? Porque por lo general son zonas muy estercoladas por el ganado, zonas donde ha pasado de pasto pues bueno, vacas, ovejas y demás, y asociado, digamos, a los excrementos también está el cardo, el Eringium campestre, que a su vez la seta de cardo siempre sale asociado a esa especie, ¿no? Por eso Pleurotus eringi es por el cardo. Luego también tenemos, pues, los agaricus y los coprinus, que también tenemos aquí dos coprinus, que se llaman también por los chipirones, los chipirones de monte, porque tienen así esa forma que en crudo sí es un buen comestible. O sea, en crudo, perdón, en fase joven, ¿vale? Es un buen comestible, pero hay veces que cuando llegamos a casa ya no hemos quedado sin él. Y ahora veremos por qué, que tenemos ahí varios ejemplares. Las senderuelas, marami oleares, lo que hemos dicho, setas de cardo, y bueno, y algunos agaricus comestibles, tóxicos, champiñón, agaricus campestre y el santodermus. Santodermus que huele mucho a fenol, por eso a veces olemos las setas, amarillea en el pie cuando rascamos. Hay una serie de características que nos ayudan a identificarlo, que son setas más propicias a encontrarlas en zonas de pradera, zonas muy nitrificadas, ¿no? Luego, en Aliseda, Chopera, pues aquí en Despeñaperro, la zona de la Aliseda es una zona también muy rica en variedades de setas, porque se dan en una zona de mucha humedad, en un bosque de ribera, en las cuales pues suele haber alisos, fresnos, olmos y ahí chopos. Entonces se dan una serie de setas que podremos encontrar en el interior de algunos troncos, muy valoradas, muy cotizadas, como la seta de chopo, la seta de álamo, las setas que tienen un aroma, la Rocibea gerita, que es fabulosa, ¿vale? Y está parasitando una especie también, ¿vale? Dentro de las riberas, dentro de los bosques de riberas, también por las condiciones de humedad y demás, pues sufren muchas, entre comillas, enfermedades o entradas de posibles enfermedades de esos árboles. Y a su vez, pues son parasitadas por especies, ¿no? La seta de la mimbre, luego en las zonas de ribera también salen lo que son los bonetes, se da mucho por la zona de Siles, le gusta mucho a la gente, son tóxicas, pero previa cocción se pueden consumir. La albela lacunosa, esta que tenemos aquí, tiene como forma de silla de montar, es un pie hueco, blanco, así pues un poco, no tiene una forma típica de pie y el sombrero tampoco tiene una forma típica de sombrero, tiene como una silla de montar y parece como pelusilla, ¿no? El sombrero. Y luego en las zonas de jarales, donde podemos encontrar desde la caria lacatas, como aparecen aquí, que aquí también tuvimos ayer muchas zonas de espinar jaral, y lo que es el faisán de la jara, el conocido como el faisán de la jara por estas zonas, el Lecinum lepidum, y también el Corsicum, se suelen dar varias. Incluso aquí también encontramos ayer Serocomus, en fin, especies que van muy asociadas a jara, ¿vale?
Tuber, o sea, lo que son el género, digamos, de las tuberáceas y de las trufas, pues, ¿qué os voy a contar de ellas? Si son, digamos, las más cotizadas en el mundo de la gastronomía, si no que se lo digan a los italianos, ¿no? La Tuber melanosporum o la trufa de verano, esa es la trufa negra, y la Tuber aestivum, que es la de verano, y la terfecia. Las terfecias arenarias. Dentro de las venenosas y comestibles en Andalucía hay que tener cuidado, porque tenemos excelentes comestibles, pero en algunas que nos podemos confundir y son excelentes tóxicas, ¿vale? Siempre hay como un doble, entonces hay que tener, ojito, cuidadito, precaución, y lo que ha dicho antes Rafa, si queremos identificarla, cogemos un ejemplar, lo cogemos como dijimos ayer, intentándolo sacar desde abajo sin dañar mucho el micelio, pero que cojamos desde la base de la seta, pie, sombrero, cogerla por el sombrero para meter en la cesta, siempre con cesta, por supuesto, ¿vale? Y luego intentar identificarla o discriminarla, o meternos en blogs, en foros donde nos puedan ayudar también, a través de libros y bibliografías, pero si no lo tenemos clara, evidentemente abortamos el consumo, por supuesto. Primero, seguridad, ¿vale? Seguridad alimentaria. Y segundo, valorar el recurso. Lo que os decía, las chantareras, el chantarero cibálico, muy cotizado y también mucho por el norte, la manita cesárea, la senderuela, pues sí, también son comestibles, pero habría que coger mucha cantidad, ¿vale? Siempre pues una seta de este porte, puede tener un tamaño tal que así, bueno, yo la he visto tela de grande, y aquí cerca en Córdoba la manita cesárea, y los grumelos pues tienen más porte, más carne, son más turgentes, ¿no? El níscalo, el boleto áureo, el tentullo, la macrolepiota, seta de caldo, seta de chopo, y las colmenillas, que han estado mucho en boca de todos por lo que pasó en Valencia, en un restaurante, y al final resulta que no era por la seta, pero rápidamente le echaron el San Benito a la seta. Porque, vamos a ver, puede haber un desliz, pero en una cocina, en un restaurante, donde debe de haber una medianamente conocimiento de la seta que tú pones como cocinero y una trazabilidad, pues no creo que se arreglase. Lo que pasa es que ya os digo que no todo el mundo tiene la misma tolerancia a setas, incluso comestibles, para que te caigan bien y te sienten bien, ¿no? Y luego, por supuesto, que hay unos tratamientos previos que pueden ser setas tóxicas, que a lo mejor simplemente cociéndolas o deshidratándolas han perdido su toxicidad y no las podemos comer, ¿vale? Hola. Muy buenas. Y esas intoxicaciones se pueden manifestar de varias formas, ¿vale? Las setas, muchas pues tienen componentes que a veces le dan, de ahí reciben su nombre, la manita muscaria, pues que si la muscarina, la giromitrina, la manitina, son sustancias tóxicas que nos pueden afectar a nuestro organismo, y en función del periodo de, digamos, de manifestación, podemos estar más a tiempo o menos a tiempo de reaccionar. Por eso la de faloides es tan compleja, ¿vale? Porque aparecen, son envenenamientos graves, muy graves porque aparecen después de las 4 horas. Tú a lo mejor llegas, recolectas, consumes en casa y no te has sentado nada mal, y dices, ¡guau, fenómeno! No era tóxica. Y cuando pasan ya prácticamente a las 24 horas, no la cuenta, como no haya un hígado esperándote allí en el hospital para hacerte un trasplante, ¿vale? Afectan fundamentalmente al hígado, y aquí las tenéis, son las toxicomortales, la gilomitra esculenta, que es muy parecida a las morchelas, podría confundirse con las morchelas. La herbera lacunosa, ya digo, medio tratamiento, yo no sé por qué en la sierra se las comen, me dicen que se las comen los bonetes, pero hay que ser un poquito arriesgado en ese sentido, habiendo setas excelentemente comestibles y con total seguridad, ¿no? Faloides, ya os digo, y lepiotas, que ahora veremos algunos ejemplares que cogimos ayer, ahí tenemos algunas mortales, ¿vale? Y veréis cómo se podrían confundir por algunos parecidos con la macrolepiota, la mastoidea, la procera, que tanto hay y prolifera por la sierra. Luego hay otras, pues bueno, que nos pueden hacer pasar un mal rato, pegados al baño toda una semana y con muchos problemas gastrointestinales. Y luego otras recomendaciones, bueno, lo que comenté, la coprinum y algunos clitocibes reaccionan con el alcohol. Si consumimos alcohol a la misma vez que estamos consumiendo la seta, la sustancia tóxica reacciona con el alcohol. En este caso, pues el Coprinum atlamentarius suele pasarle mucho también eso, y lo que también hablamos es de intentar que no cojáis setas por los caminos, zonas donde pueda haber
una fábrica relativamente cerca, porque los hongos, el micelio del hongo, esa estructura micelial, pues tiene una capacidad de absorción, ¿vale?, por su estructura celular, de las sustancias químicas, de los metales pesados. Entonces puede ser que tengamos unos agaricus campestres en un pastizal, pero esté excesivamente nitrificado o haya vertido en montaña arriba, y podamos estar contaminando por la absorción de metales pesados de esos hongos, ¿vale? Entonces, cerca de centrales o zonas industriales, cerca de caminos, carreteras incluso, en una carretera de mucho paso, bueno, si un carrilillo, es decir, una pista forestal en mitad de la montaña, pues no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa relativamente nada. Pero cerca de una carretera no cojáis ni mascorepiota, ni champiñones, ni ese tipo de... o yo no lo recomiendo, ¿vale? Y esto es donde lo que decía Rafa, el paradigma del desarrollo sostenible de cara a la micología. Ya hemos visto un poco la biodiversidad micológica que nos podemos encontrar, pero la importancia tanto ambiental como socioeconómica para un territorio. Aquí, por ejemplo, se podría trabajar, ojalá que no, si hubiese un incendio forestal, pues con especies fúngicas que se trabajan en las repoblaciones, es decir, de especies de encinas micorrizadas, incluso con trufa, y por desgracia, si hemos sufrido un incendio, pues con el tiempo podremos tener a lo mejor una zona trufera por la repoblación que se ha generado, ¿no? Bueno, de pinar, micorrizado con lactarium, también, ¿no?, con níscaros. Eso genera riqueza en el territorio, y bueno, pues entre sus habitantes, que es lo que queremos siempre en nuestro territorio, pues que venga la gente, que vengan los turistas, y a través de la micología se ha generado, pues bueno, un turismo bastante potente, incluso a veces de alto nivel adquisitivo. Porque asociado tenemos alojamientos, tenemos restaurantes, tenemos, bueno, servicios al fin y al cabo que podemos ofrecer gracias a ese recurso. Y a lo mejor del restaurante no hace a lo mejor lo que se va a hacer aquí. Compra las setas y te las cocina. Te está dando la ruta de la etapa micológica, el menú micológico. Se genera un engranaje ahí de recursos socioeconómicos importantes. Lo que os decía, de la importancia ambiental del hongo, no voy a redundar más en lo mismo, también se utiliza incluso en depuración de agua, en el tema de los hongos. El legado que le queremos dejar a las nuevas generaciones, si somos consecuentes con el recurso, pues las nuevas generaciones podrán disfrutar y le dejaremos un buen legado, el interés paisajístico que tiene, por la suerte que tenemos en Andalucía, de lo que os he dicho, de la biodiversidad, y aparte del recreativo y del micoturístico, que es el que estamos aquí, se está avanzando mucho en la medicina con el tema de los hongos, ¿vale? Aprovechamiento en el bosque, pues hay mucho, lo que decimos aquí, desde el cinegético, que es el más famoso, el más demandado, pero está la resina, el corcho, la miel, es decir, son aprovechamientos, son recursos naturales que tenemos ahí. Y el medicinal, pues ya os digo, de una seta que puede ser algo tan duro, tosco, de una seta que ya ha pasado el tiempo, pues se aprovecha mucho en medicina, pues ya os digo, contenido en beta-glucano y bastantes polisacáridos que son interesantes en el tema médico, ¿no? Curiosidades. ¿Sabéis que el individuo más grande del planeta es un hongo? Hay una armillaria, Ostoyae, está en un parque nacional de Estados Unidos, que mide 890 hectáreas. Se ha detectado que es el mismo individuo por pruebas de ADN, se ha cogido parte del micelio, digamos, de la estructura de ese ejemplar o setas de diferentes puntos de ese bosque, ese parque, y se ha datado de que es el mismo ejemplar. 890 hectáreas de un ejemplar de un armillario, imaginaros, ¿no? O sea, el más grande, el individuo más grande del planeta no es ni un animal ni una planta, es un hongo. Entonces vamos a darle el protagonismo que se merecen, ¿no? Comemos pan todos los días, bebemos cerveza y vino, ¿no? ¿Quién interviene ahí? Los hongos, las levaduras, los mohos, ¿no? Los fermentos, las fermentaciones. Los hongos están presentes en nuestra alimentación. Las trufas, ¿qué os voy a decir? Eso es un manjar. Se cotiza como uno de los alimentos más caros dentro del mundo de la gastronomía. Y la penicilina. La penicilina es un hongo.
Por eso, yo creo que se le debe de ir dando ya un papel protagonista al mundo de los hongos. Creo que se lo tiene merecido, ha hecho méritos ya, ¿no? Para decir, oye, que estoy aquí, escucharme, conservarme, protegerme y sobre todo porque está muy presente, aunque no lo creamos, en nuestras vidas. En nuestro sistema, digamos, inmunitario propiamente. Y bueno, pues para eso también se hacen esfuerzos desde la administración, desde entidades locales, desde entidades privadas, para que se llegue a planes como el Justa, que al final todo lo que pretenden es divulgar, en este caso, conservar y hacer un uso responsable, un uso sostenible de recursos fúngicos, ¿vale? De la sede de las trufas de Andalucía. Siempre me gusta hablar de las pequeñas buenas prácticas que se debe de hacer, porque seguramente vosotros saldréis al campo, algunos sois más aficionados a lo mejor a la fotografía, ¿vale? No digo que no, pero casi todo el mundo sale al campo a coger setas para comer. La gran mayoría. Entonces, como mínimo, siempre en estas jornadas debemos de transmitir unas buenas prácticas, un buen uso, una buena salida, que disfrutéis de todos los aspectos y que tengáis una serie de 10 mandamientos, como decirlo de alguna manera, de buenas prácticas. Recoger, ya lo hemos dicho, las especies que realmente conozcamos bien. Si realmente conocemos bien el níscalo, pues por ese látex naranja que luego verdosea cuando lo cortamos, por ese tipo de sombrero embudado, zonado, pues, y lo estamos muy seguros, pues vamos a recogerla. Siempre pues con una buena recolección en la base, tapando un poco para que no entren otros hongos. Sacar completa la seta, como dice aquí, sin cortarla por la base del pie. Volvemos a lo mismo, para el tema de la identificación, porque nos puede dar a confusiones si no estamos totalmente seguros, ¿vale? Luego, el tema de las falsas creencias, lo comenté ayer. Introducir ajo, una moneda de plata en el guiso, para ver si se oxidan, si viran de color. Todas son setas malas, no se puede. Intentar confiar de mí, ¿no? De los expertos. Yo no soy un experto, yo soy un gran aficionado. No, hombre, intento poco a poco, yo sigo estudiando, sigo formándome, sigo yendo a charlas, sigo yendo a conferencias, porque esto es, ya os digo, un mundo que sigue avanzando. El tema de la micología, cada día se descubren nuevas especies, asociándote con gente que le gusta, que tiene la misma pasión que tú, pues si os sigue interesando, pues mira, se organizan salidas que a lo mejor no son tan divulgativas como esta, pero vas con expertos de la mano y te van explicando cosas, curiosidades. Y bueno, como norma general, no consumir las especies o las setas que tengan las siguientes características: presencia de volva, lámina y anillo de color blanco, amarillo o verdoso. Suelen ser del género amanita, y es que ahí tenemos la mortal. Tenemos buenos comestibles, pero es que tenemos la mortal, tenemos la faloide, que es muy potente. Y bueno, y la panterina y la vaginata, si no la cocinamos bien, puede darnos también problemas, ¿vale? Los parasoles, ya ayer yo tiré un montón, que pueden ser parasoles, pero que evidentemente no llegan a un calibre mínimo. Yo me atrevería casi hasta a decir de 10 centímetros. Es decir, yo no tengo necesidad de arriesgarme. ¿Para qué? El parasol, sabéis que, como su nombre indica, es un pedazo de seta con sombrero bastante grande y supera siempre con creces los 12 centímetros. Pues si no supera los 5 centímetros, evidentemente descartarlo, porque están, igual que se llama macro lepiota, igual que dos componentes, macro de grande y lepiota es digamos del género lepiota o macrolepiota su género, pero las lepiotas hay muchas especies, como aquí tenemos creo que es la castanea, pues que también son tóxico-mortales, ¿vale? Según las cantidades y su consumo, y son chiquititas. Y las vemos y parecen las mismas, pero en micromini, como si fueran baby. Pues esas son las lepiotitas que cuidadito. Y evidentemente las setas de tamaño pequeño, imaginaros, una senderuela no la vais a confundir a lo mejor con una galerina, o las podríamos confundir, no sé, pero el tamaño también, ¿cuántas setas chicas tenemos que coger para hacer un guiso? Sí, vamos a dejarla. Y la galerina marginata es una seta muy pequeñita, pero en pocas dosis y poca cantidad acaba contigo, ¿vale? La faloide es más grande y tiene características más fáciles de identificar, pero esta es muy chiquitita. No consumir setas muy maduras, lo mismo que pasa con las setas pequeñas, setas excesivamente ya maduras, que están pasadas. Los agáricos, cuando ya tienen lo que son las láminas negras, eso ya está muy pasado. No consumirlo. La macrolepiota, hay veces que ya de tanta humedad o de tanto tamaño ya están muy pasadas.
no consumirlas. A lo mejor son comestibles, pero al estar ya muy pasadas, pueden haber sido parasitadas incluso por bichos. A veces que rajamos una seta y salen gusanillos por todos lados. Bueno, proteínas, ¿no? Ya está, pues. Proteínas. La echamos, ¿no? No, pero no es recomendable porque también nos puede generar un problema gastrointestinal, ¿no? Sitio donde pensemos o sepamos, y pasa igual que con los espárragos, ¿no? Si tú ves que hay un olivar que le han echado mucho herbicida, pues no coges espárrago ahí, porque igual que el espárrago pasa los hongos, puede absorber todos esos contaminantes de los herbicidas, esos químicos, y nos puede sentar bien, mal, siendo una seta comestible, una seta que sea buen comestible. Pero en zonas donde estén tratadas químicamente, pues nada, asistir a jornadas de este tipo para poco a poco ir teniendo más conocimiento. El conocimiento, digo yo, que ocupa lugar un poco aquí en nuestras mentes, y las bibliotecas también, pero nos va a ayudar mucho a tener seguridad en nosotros mismos también. Siempre. Cesta, las navajas no las perdáis, echando un corderillo. Una cesta, por lo que dijimos, ¿no? Dispersión de esporas. Si no tenéis una cesta, una bolsa de malla, aunque sea la de las naranjas. Por ejemplo, yo tengo en la mochila a veces cuando voy a otras, que no voy a setas, pero me gusta ver alguna y la identifico, pues llevo una pequeña bolsita, una mallita, y la voy colgando de la mochila y bueno, pues vamos ayudando a la dispersión de esporas. Siempre que dejen, pues una trama. Es que en bolsa hay veces que las comestibles se pudren en el trayecto de la jornada, de la ruta que vayamos haciendo, le da el sol, no respira en la bolsa, se pudre. 3/4 es lo mismo, ¿no? Y evidentemente nunca utilicemos bolsas de plástico. Aquí tenéis 2 teléfonos importantes. En caso de alteraciones gastrointestinales, pues el Instituto Nacional de Toxicología y el Servicio Andaluz de Salud, ¿vale? Que os pueden, de urgencia. ¿Y qué os voy a contar? Lo de pisotearlas, darles patadas, ponerlas boca arriba, aunque sean especies que no conozcamos, hacen su labor en el campo. Son muy importantes y debemos de respetarlas y conservarlas. Y nada, ahí estáis todos. Muchas gracias. Si os parece, nos acercamos ahora un poquillo a la exposición, vemos así alguna peculiaridad, alguna curiosidad de las que recogimos ayer, ¿vale? Son callos, ¿verdad? Ahora pegan con el fresquito sin que... Son solo grancetas, pero son callos. Vale, para verlo. ¿Estas son las gachas? Sí. Harina, pimiento. Esto es un sofrito de pimiento rojo, pimiento verde, tomate, ajo y una pasta de harina. Harina que se puesta un poquillo en aceite. La cocemos en agua, cogemos mitad de harina, mitad de agua, la ponemos y hacemos una masa. Y eso se le echa. Pero sin tostar la harina ni nada. Sin tostada, cocida. Y se echa comino. Y ahora, esta seta... Comino. Esto se echa porque tiene mucho sabor, entonces se echa en crudo. Que hierva un poco para que le deje el sabor a los níqueles. Si no, lo pierde. Si la cocinamos, lo pierde. Este aroma que tiene característico lo pierde al cocinarlo. Por eso lo echa en crudo para que sepa. Ahora verás qué rico está. Níscalo no lo salteo ninguna sartén ni con aceite, para mantener ese aroma que tiene tan característico, que es lo bueno. Lo voy a picar y lo echo como si fuera una infusión. Lo quito caliente y lo echo. Con ese calor vaya a ver el sabor tan rico, la textura de la seta no se pierde y se mantiene el aroma. Porque si las cocinamos demasiado es que se pierde. Las setas, como ya sabéis, y salí a buscar porque tendréis mucho, las setas se cocinan algunas, solamente se cocinan a una temperatura, pero porque pierden el veneno que tienen algunas. Las demás no se deben cocinar tanto, ni mojarlas, ya lo sabéis. Lo estoy intentando, si encontráis un poquito de arena en algo es porque no quiero mojarla mucho, o casi nada. Simplemente voy a trocearla para que sea fácil y voy a echarla como si fuera una infusión.
Esto quito y lo vamos a emplatar directamente. De hecho, casi todos los cocineros es que la utilizamos a última hora, cortada, rallada, laminada. Como he comentado, la gacha, esta es tradicional de la sierra, y lo que se hace es un sofrito, como he comentado, de verduras. Normalmente pimiento rojo, pimiento verde, ajo y un poquito de tomate natural, sin agua. Y cuando está sofrito, se aparta y se hace una masa a misma cantidad de agua y de harina. Se hace la pasta de gacha y se mezcla, que es lo que tenemos ahí. Tengo una lista, ahora cuando salgamos ahí la he puesto. ¿Veis? Esta maravilla, este olor que tiene es lo fantástico de esto. Y esto, fíjate, lo quitamos, apaga el fuego. Justo con el fuego apagado, por el acero, justo con el fuego apagado, lo echamos. ¿Está apagado, no? No, al revés, nada. Muévela un poco. Y ahora vais a ver qué maravilla, que normalmente las setas siempre las estamos haciendo a la plancha, cocinándolas mucho. Vais a ver, voy a hacer cada una de una manera para que lo veáis. Tiene un olor fantástico. Pues Ana, ve poniendo, fíjate, solamente eso, ve rellenándole, voy a poner unas cucharitas. Tenemos nosotros cucharillas aquí también. Sí, tengo yo de plástico de estas chiquitillas. ¿Tenéis ahí? Sí, pues a lo mejor, pero a lo mejor son mejores, son más grandecillas, porque las que tengo son muy pequeñas. Sí, esas son mejores quizás, porque aquí tengo son de aperitivo, de esas chiquitillas. Vale, por eso. Para comer eso a lo mejor... ¿Ves? Son tenedorcicos chiquitillos, a lo mejor demasiado pequeños, ¿no? ¿Sí? Vale. Ahí está. Echa si quieres, bueno, ahí puede echar un poco más, si quieres. O si quieres damos después otra vuelta. Me he traído vaso de sobra, ¿eh? No sé qué color le aporta el... Yo dejo aquí, voy a mover la paella. Voy poniéndole tú. Voy poniéndole. Te falta 3 días. Perdón. Ana, eso se ha enfriado. Se hace otro mejor. No. Sí, sí. Y parece que se impregna, no está tan duro como el níscalo y la sensación con el callo es más agradable, no hay un contraste. Ahora vais a notarlo también. Voy a calentar el callo, lo he hecho troceado. Esto se le voy a cocinar 3 segundos más que el otro. Cada seta tiene su peculiaridad, aunque se cocinen pocas. Ahora cuando yo te diga. Sí, ponle el fuego, cocino un poco más. La cocino un poquito que se impregne con el callo. Le echo un poquito de sal ahora, ¿eh? Ahí está. Con el mismo calor se termina, ¿no? Vamos a dar un poquito de fuego, Ana, un pelín. A ver, se mezcla entre el callo y parece que son los mismos callos, ¿verdad? El sabor. Entonces, ¿cómo le he hecho los callos al final? Con la apia azul. Dale un poquito de calor. Ha saltado. Ha saltado, Rafa. ¿Otra vez saltado? Sí.
Sí. Habana. Voy poniendo. Desde ahí mismo si quieres que se mantengan calientes. Voy a saltear con aceite un poquito y le voy a echar pesto. Esta está más buena nada más que saltea un poquito. Un pesto es albahaca fresca, piñones, un poquito tostado. Para tostar lo que se pone al sartén caliente, se quita del fuego y se echan los piñones. Se mueven un poquito y ya está. Si lo dejamos que se quemen, amargan. Entonces, la albahaca, los piñones, el queso, un queso curado, queso parmesano y aceite de oliva. Y la turmi. Muy trituraico, ya está. Y ahora cuando la salteamos le echamos un chorrocito por encima y ya está. Como el queso tiene sal ni nada. Vamos a saltearla nada que esté caliente la sartén. Vamos a quitarle... Ahí está, ya está. Una cucharadita. Aquí tengo un pesto. ¿Eso qué? El pesto. Como no está pendiente de la clase que he dado. Es que no puedo ser otro lado. Me ha tenido de electricista. Hay que saltear un poquito una platera, ¿no? Que no pierdan textura. Estas son las mejores para la sartén, así como mejor se come. ¿Sí? Esta sí. Le voy a dar un poquito para que se templen, nada más, para que tenga la textura. ¿Otra vez saltado? Yo creo que es de la placa. Pues nunca me ha saltado, ¿eh? Nunca me ha saltado. A ver si puede dar un poquillo que la acabe. Hay lo que ser que no queda. No, Rafa está bien, Rafa está bien. Está perfecta. No, otra vez ha saltado. Es que salta, pero. No, sí ha saltado, perdón. No, la utilizo siempre. Ya está, ponla. La paella está nada. No tardo nada, ¿eh? Esa es la salsa de pesto, ¿no? De pesto. A ver si es para todos, pero es que no... Eso va de color vino tinto. Y esta es más... Ese se pone de vino tinto. Cuando le das así con el micelio... ¿No son iguales? No son iguales. Una es el y otra Es distinta. Yo también, no la había visto nunca. Fíjate. Sí se cogió... O No, luego a la esa salsa. es muy rica, ¿eh? Cuando está así, no tiene esta fase. Pero sí que consumir Sí, cogerla y y así es como se tiene que comer. Pero lo que pasa es que primero mismo le quita el pie y luego te queda faltando. Tienes que cocinarla hace tu menos. Dejar de cogerse todo. Bueno, pues... ¡Ah, qué rico! Bueno, esta es la morchela helada, es la canaria y la morchela esta es la cabrita. Es que depende de los sitios dicen canario o canaria varios Y como... Yo no me la he visto. Como la Sí, así las compré. Estaban deshidratadas. Sí. Y luego la Y las pones un poco en agua y no le das. Claro, lo ve uno tan Así pequeñito. lo hice yo. Sí, un poco...
chocolate con dice que está muy buena, no hace nada, vamos. Bueno, vamos a aprender. El año que viene vamos a apuntarnos otra vez. Primero, por primavera, no hay Un par de discos. Dijeron que copiaron aquí. Uno que veo que conozca. Es que vamos a ver con un poco, pero la voz es muy encantada, la ahora vamos a ver que tenemos la tierra muy cerca. Sí, pero no nos atrevemos a comer. En el Pedro, que tenemos un Pedro San González, de las plantas y eso. Y a la niña le da mucha seta variada y la pero vamos a especializarnos en A mí sí me puede tutear, porque yo creo que ustedes traen un problema. Lo que vi que venía de curioso, digo, no es que ustedes digan, por el miedo de tocar no, usted no me lo porque sabía que controlaba de seta y sabe. Está relativo con el detalle de la carrera. Es el que es comestible. El que es comestible. Sí, tiene su fundamento. A Conchi le gusta que se lo haga a la plancha. La plancha está muy buena. Esta la plancha está buenísima. Bueno, vamos. Dame esa otra. Vamos a verlo. Mira, esto no es una seta, ¿vale? ¿Eso qué es? Esta hoja es de un quejigo.
Y estos son las agallas del quejigo, no es un fruto, no es una bellota. El quejigo es primo hermano de la encina, echa bellota, diferente, pero echa bellota. El Quercus rotundifolia es la encina y el Quercus faginia es el quejigo. Y el quejigo echa tipo, esta agalla la forma por la picadura de un mosquito. Es como un mosquito le pica a la hoja, ¿vale? Y entonces el árbol lo que genera es esta bola, esta esfera, para darle alojamiento a su puesta de huevos al mosquito. Entonces, cuando veáis esta bola con agujeros, por lo general, hay veces que puedes encontraros sorpresas. Pues yo lo he hecho mucho con los niños. Esto para los niños es... Yo le hablo que esto es un hotel de insectos. Y esto es una maravilla, porque cuando te lo encuentras y ves que no hay ningún agujero de salida del insecto, la muerde, abre y está dentro del gusanillo. Entonces ellos se quedan, pues imagínate. Y esto en la zona de quejigos, pues algunos sí tendrán agujeros. Sí, ese que tiene la mano tiene. Otros puede que no, en fin. Ay, te va a salir bicho. ¿Veis? Tú también tienes mano. Por lo general suele tener un orificio en el medio y dentro hay veces que está el gusanito. Está la larva. ¿Vale? Pasa lo mismo con, ¿conocéis las cornicabras? Es un arbusto caducifolio muy bonito que en este tiempo está perdiendo toda la hoja y cambia a tonos rojizos, anaranjados. Pues la cornicabra, que de ahí su nombre, se llama cornicabra porque las agallas tienen forma de cuernos de cabra. Y esas son mucho más grandes, y hay mucho más mosquitos. Esa ya es tremenda. Esta es esférica, estas son del quejigo. La encina hay veces que veréis la agalla en el embés de la hoja. Y de ahí esta encina está mala, está enferma. No, eso son agallas, pero no hacen tan grandes. En la hoja pues simplemente se queda la gallita en el embés como si fuera juvenil, está ahí en la pubertad, no echando granito. Pues estos son también estrategias de la naturaleza, estrategias de los árboles, de las plantas, pues bueno, para defenderse o darle cobijo y salud al insecto, ¿vale? Y que no le siga dañando en cierto modo. Estas son las agallas. A nivel de especies, hay muchas de las que recogimos ayer. Esta la hemos dejado por grande, pero ya está excesivamente pasada. Pero, ¿cómo reconocemos a la parte de la macrolepiota? Por el tamaño del sombrero, que ya es bastante considerable. ¿Por qué le llaman parasol? Muchas veces hay cosas evidentes. También le llaman gallipierno o pata de gallo por la estría que tiene aquí, el zigzagueo que tiene en la pata, en el pie de la seta. Para que conozcamos más o menos las partes de una seta, que son bastante evidentes aquí: la base, el pie o el estípite, el fuste, el anillo, el sombrero, y ya luego hay muchas formas de llamarle, pues bueno, el margen del sombrero, si tiene lámina, no tiene lámina, o cómo las tiene, si el anillo. Este es importante también, una característica de la macrolepiota, que es un anillo móvil, ¿veis? No se rompe. Es un anillo doble, aquí a lo mejor no se aprecia muy bien, pero es un anillo que tiene un poquito que va hacia arriba y otro hacia abajo, y hacia ascendente y descendente, un anillo doble y un anillo móvil que se mueve. Que está atigrado, digamos como así el zigzagueo, suele ser muy bulboso las partes de la base del pie y ya os digo, y luego pues bueno, excelente comestible. Yo la he preparado, se la he preparado a mi hijo como base de pizza. Hay gente que le gusta mucho también, está muy buena, rebozadita, como la raba, más o menos, o hacerlas como la raba. Y bueno, tiene como escamita en el sombrero, cuando ya llega a abrir casi de plano, se pone casi hasta cóncavo. Pues al principio la veréis más con un mamelón, con una especie que puede ser otra especie, porque dentro de las macrolepiotas está esta, que es la procera, pero luego está la racodes, la mastoidea. Hay diferentes tipos de macrolepiotas. Aquí hemos puesto SP porque son más especies de las que podemos encontrar, porque no han terminado. Esta, por ejemplo, es procera, de menor tamaño, pero también es procera. El anillo, ¿veis? El pie. Esta también sería procera. Sobre todo por el pie aquí, ¿no? Que es atigrado. Pero esta, por ejemplo, puede ser la escoriata. El pie tiene algo atigradillo, pero es muy pequeñito. Entonces, precaución, ¿vale? Siempre con estos tamaños, porque pasamos a las lepiotas. Esta lepiota y esta. Yo ayer con Amalia estuvimos hablando que puede ser la castanea. Hay otra que se llama bruna incarnata, porque es más blanquita, y estas son mortales.
tóxico-mortales, ¿vale? Y fijaros que a priori le dice, mira, es que no ha crecido bien, está chiquitilla, ¿vale? Ya no tiene anillo, ¿veis? Esta ya no tiene anillo, ni esta. No es que la haya perdido, es que no lo tiene, ¿vale? Entonces, esta, ¿qué hacemos? Nos arriesgamos, tienen anillo, sí, pero es que son lepiotas, pueden ser tóxicas. Yo no me arriesgo, es tontería arriesgarse. Cuando veo una grande así, pero que no esté tan pasada como esta, ¿no? Pues sí, nos podemos llevar, que tenga en torno a 10-12 centímetros ya más de sombrero, pues sí, ¿vale? Son las características de las macrolepiotas. Los que me preguntaban, oye, esto es el faisán de la jara. Este no es el faisán de la jara. Este es el Suiyu bellini. ¿Tenéis un cuchillo por ahí? Esa cogí yo mucha que decía la de No, no hace falta. Yo se la encontraba como panda hamburguesa. Este es comestible, sí, es comestible, pero tiene un currazo para lo que te queda. La cutícula pica, entonces habría que pelarla. Habría que quitarle esto, que es la cutícula, que pica muchísimo. ¿Vale? Gracias. Esa es la de las castañas. Sale mucho, es muy pionera, sale mucho en zonas de pino, antes que muchas veces que el lactario, que el nícalo. Y luego, aparte de la cutícula, que ya os digo, que fijaros el trabajo que tiene, si la cortásemos para que vieseis lo que no he dicho, el himenio es donde tienen las esporas, por donde se reproducen, los tienen aquí metidos. El himenio, la parte reproductiva, por eso tenemos que esperar que abra el sombrero, es esto, ¿vale? En algunos sitios, en algunas setas son de lámina y en otras setas son de poros o tubos, ¿veis? Que son como tubitos. Ahí dentro están las esporas. Pues bueno, pues luego habría que quitarle la esponja. Total. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? Con una seta que muchas veces la abrimos y está llena de gusanitos. Entre los guirillos y los que no son niños. Aquí tienes, tenemos ahí proteínas. La de panda hamburguesa no Y que cuando la echas a la sartén, tiene un montón de agua. Entonces se te queda, suelta como una, en fin, una babilla, una salsilla, que bueno. Claro, descartada del alimento. Eso sí, un aroma fungo, un aroma fúngico muy bueno. Hombre, con gusano menos. Mancha mucho, que es la cutícula. Por eso los guantes, le pregunto a Antonio esta mañana, digo, Antonio, ayer me resultó curioso que yo lo vi a usted con los guantes. Bueno, te vi con los guantes, si era por miedo a intoxicarte. Que no, dice, que los babosines estos, que se llaman babosines. Si dais cuenta, la cutícula es muy pegajosa, muy babosa, como muy grosora, y se le pegan pues las pículas de las pinos. Hay un Suiyu, este en concreto se llama Suiyu bellini. Hay otros Suiyus que tienen, digamos, lo que es el himenio más blanquito y anillo, tiene anillo. Y ese lo utilizan mucho para hacer confituras y en postres. Ese es excelente comestible. Pero no está aquí. No tenemos de ese. Yo pensaba al principio que era este, pero nada, estuvimos parecido a este, pero con anillo. ¿Vale? Se asemeja un poco. Este yo creo que también Es lo mismo, lo que pasa es que bellini. está ahí maduro. Y el mediterranensis y el granulatus, que son también muy parecidos a ese. Son muy parecidos. Esto ayer me lo dieron pensando que era un faisán de jara, pero bueno, le hicimos un corte, aquí ayer a uno de ellos, ahora ya está rojo, pero al corte y cuando pasaron 5 minutos se puso violeta por la base del pie y por fuera veis que es un poco rojizo. Pues es una característica del Serocomus, del Chrysanthellum, que es el que tenemos aquí, ¿vale? También son, pues, por decirlo, del grupo de los boletales, pero del género Serocomus y especie Chrysanthellum. Aquí tenéis la inocibe, esta es la que huele a esperma. Ah, ese. Queréis pasarla. El olor. Olerla para que huele. Sin decir nada. Sí. Ahí me equivoco. Y ahí lo habíamos hecho. Y unas que se dan mucho por esta zona son estas. En esta ocasión hemos visto muy poquitas, pero esta es la tercera jornada, en la primera y en la segunda, esta también es tóxica.
y potente, tóxica potente. Es cortinario, es del género cortinario porque se le queda una cortina. Cuando abre el sombrero, digamos que se le queda con una telita, que al final la telita, conforme va creciendo más, se va pegando aquí al pie. Y veis que tiene como una cortinita aquí pegada, como puede ser las cortinarios triviales. Este es otro tipo de cortinario, que aquí también se le veía cortina, no llegamos a especie, pero bueno, sabemos que es cortinario porque es bastante identificativo. Y luego estas, que son un poquito frágiles, y son las micenas puras y las micenas rosas, que hay bastantes por esta zona también. Esas son velenosas buenas. Esta, bueno, puedes pegarte también algún buen viaje. Dejémoslo ahí. Los inocibes y algunos clitocibes son alucinógenos, ¿vale? La entoloma, esta en concreto no, pero hay una entoloma que es mortal, la entoloma libidum, ¿vale? Que hay que tener también cuidado con algunas especies de este género. Esta es un excelente comestible, que de hecho la vais a degustar hoy, que es la platera, se le conoce como platera. Están buenas. Las láminas, veis, hacen son como decurrentes, ¿vale? Y van hasta el pie. El interior, digamos, del pie es bastante carnoso y bueno, se le corta aquí en la base y la plancha están bien. A mí me gustan mucho esta seta, casi más que el níquel. Sí, a mí me gusta Con barbacoa, Esa es la que yo prendo. son muy buenas. Una toluja. Es muy característico porque suelen tener tamaño bastante grande y el sombrero embudado, que es lo que se llama, que tiene como una forma de embudo. Pasa un poco como al níquel. Lo curioso de estas setas es que suelen ser el pie central, más o menos, en el sombrero, pero ayer nos encontramos este ejemplar con el pie lateral o desplazado, ¿no? O excéntrico. Y según nos dijeron que parece ser que venía como casi pegada a otra, que le había salido como a otra. Lo característico es así, pero esta nos resultó curiosa y por las características, el olor, veis la masa que tiene dentro de un pie macizo, pues el aroma es casi el 100% es platera también, ¿vale? Esta se llamaba Clitocibe geotropa y los taxónomos hay veces que se aburren y le han cambiado el nombre, ahora se llama Infundibulicibe geotropa. Los nombres también agupan, ¿vale? Luego tenemos las colibias, había un montón, en la zona de pino suelen darse mucho. Esta se llama Colibia butiracia, porque si la tocabais, tocarla. Está suave, ¿no? Butiracia, butter, en inglés es mantequilla. Es como la manteca, como la mantequilla, el tocino, que comentaba ya Mario, ¿no? La butiracia es más suave. En cambio, otra colibia, la drófila es más seca, ya toca y no es tan... Todavía sigue un poquito, pero no tanto como la otra. De todas maneras, esta recién cogida es mucho más... Si la podéis pasar por ahí. Son comestibles. Las colibias no tienen interés. No te van a... Sí, son muy aromáticas, pero no tienen mucho interés gastronómico. Aquí tenemos... Esta es prima hermana del pie azul. También es comestible, es una lepista Panaeolus, ¿vale? El pie azul lo tenemos aquí, que es la lepista nuda. Solo la veis por aquí, se parecen un poco, sobre todo porque las lepistas, tanto la nuda como la Panaeolus, tienen como unas manchitas en el sombrero, ¿vale? Pero cuando el tono marrón es diferente en el sombrero, es más clarito, aquí es como acuoso, como un marrón violáceo, y sobre todo le damos la vuelta y es cuando vemos el nombre de pie azul, o pie violeta, ¿no? Que también se le conoce, porque es bastante diferente de lo que es el medio, ¿vale? Muchas láminas, bastantes láminas, bastante apretadas, ¿vale? Y esta, en cambio, están unidas al pie y muchas veces en las lepistas no llega totalmente al pie, ¿vale? En la lepista nuda. Aquí tenemos las volvarielas también, un ejemplar de volvariela que vimos, porque tiene el pie bulboso, por eso lo de volvariela también, ¿vale? Y no ha terminado de abrir. Esta seta, cuando abre, ¿vale? Aquí esto se le quedaría como el anillo. ¿Ve? Y dentro tiene la lámina. Esto es lo que luego se les queda a las setas como el anillo, es decir, lo tienen tapado, pegado así al sombrero y cuando la seta abre, plapa.
pues lo quiere por aquí dentro, ¿vale? Las láminas, que suelen cambiar de tonalidad en función del ciclo en el que estén. Si son muy jóvenes, unas láminas más claras y luego van pasando a rosa o a más oscuras, como en el caso de los orgánicos. Luego tenemos aquí, muy bonita, esta es una manita, ¿vale? Amanita vaginata, muy, entre comillas, fácil de identificar, porque como las amanitas tienen una volva, un saquito, abajo en el pie, ¿veis? Esta la pudimos sacar con la volvita, se le ve bastante bien, que esa volva es la que encierra la seta, como es lo que he dicho, la fase huevo. Primero están en un huevo y cuando suben con el pie hacia arriba, hay parte que se queda abajo en el pie, por eso es importante a veces sacar la seta desde abajo, porque la volva nos va a indicar que es del género amanita, o nos va a ayudar a discriminar, y que en el sombrero se le ha quedado también parte de esa volva, en la fase huevo, ¿veis? Estas son las escamitas que luego se le quedan. Un tono muy característico, este tono grisáceo, y luego, si os fijáis, en el margen, está un margen dentado, tiene como rayita, ¿vale? Como marcado. Lámina blanca, ¿vale? Potentes, separadas, pero comestibles, ¿sí o no? Sí. Comestible previa cocción, ¿vale? Previa cocción. Evidentemente, cruda, cocinada, buena cocción. Yo no me la como. Esta aquí se le ve mejor la volva, ¿ves? Ha perdido la escamita de arriba. No hay necesidad. ¿Vale? Esta manita, pues ha perdido ya la escamita, está más abierta, en diferentes tamaños. Hay veces que ya se empiezan a abrir tanto que se cuartea, ¿veis? En el margen, se empieza a cuartear. Los higroforus, este en concreto, el cosu, los higroforus se llaman higroforus porque, digamos, son muy apetentes al agua, son muy babosos, que pasa como un poco como los suillos, que lo que es el sombrero está casi como si estuviera cubierto de agua y lo tocamos y es como muy suave, ¿no? Preguntaba, a ver si te veo por aquí, allí. Yo. ¿Qué me has dicho tú? Pero esta es la manita muscaria, pues si está naranja. Eso. Esta seta, que es la manita muscaria, la seta de los enanitos, la seta le llaman matamoscas también, pues es una seta tóxica, no es mortal, pero es alucinógena, ¿vale? Entonces, por eso se lo llaman enanito, el enanito... Y se llama matamoscas porque muchas veces se posan de la risa, bueno, de la risa y los paneolus y algunos inocides son también setas alucinógenas, ¿vale? Ya digo que cuando hablamos de toxicidad, aunque sean alucinógenas, nos guste o no, son tóxicas. Eso es la toxicidad. Hay gente que la utiliza, pero bueno. Característico de estas setas, fijaros, las láminas, qué potentes son, ¿vale? Blancas también, como he dicho, del género amanita. En este caso se ve el pie un poco más bulboso, lo han sacado desde más abajo, a veces como claviforme. Que suelen ser rojas estas, ¿no? Y estas suelen ser muy rojas. La hemos visto antes en la charla, suelen ser muy rojas. Podríamos confundirla con la manita cesárea, que es naranja, porque esta ya, si la ves así, parece más naranja. ¿Qué pasa? Que cuando abre el sombrero y le da el sol, ya la cutícula, que es la piel, digamos, del sombrero, empieza a clarearse y ya no se queda tan roja. Cuando están chiquititas es roja, 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 con los puntitos blancos, tipo así. Y luego la que siempre dibujamos, ¿no? La seta de... Y luego cuando abre se va aclarando, pierde el color, digamos, desde el centro hacia afuera, va perdiendo mucho el color. La escamita es muy característico también, se le quedan, lo que hemos dicho, igual que la vaginata, que se le quedan más en manchas más grandes, aquí se le quedan como puntitos, como escamitas más chiquititas por el sombrero. Y también se llaman matamoscas porque las moscas también se quedan groggy. Y entonces te la encuentras en el pie de la seta, porque con las patitas estas se han dado un chute y se han quedado en el suelo como adormiladas. No están muertas, lo que están es pasando un viaje. Todas estas suelen ser del género rúsula. He puesto SP porque hay varias especies, hay 3 o 4 especies, ¿vale? Luego todas las rúsulas, hay una que es un excelente comestible, que no la tenemos aquí, que bueno, tiene un tono así más grisáceo, que es la
la cianosanta, la rúsula cianosanta. La rúsula, la característica principal de la rúsula es que parten como una tiza. Cuando le parten, tac, ¿vale? Suena. Esta no tanto, vaya, lo voy a dejar un poco por el gusto. No, porque está muy pasada. Ah, mira, Cuando son frescas se parten. Suena como parte, son bastante macizas, un poco de poro, pero macizas, que al partir no son recomendables porque pican muchísimo. Las puedes probar, echártela a la boca, esa es la que dijo que no pasa nada, te la echas un trocito de la rúsula esta a la boca y a lo mejor no te pica de inmediato y en 5 minutillos. Algunas saben como a rábano, a veces del picó, del rábano picoso este potente y bueno, pues no son comestibles, o yo por lo menos, excepto la cianosanta y la virece, creo que es la que ha dicho Antonio, son las más recomendables. Otras que están pegadas a los árboles, ¿vale? Que son este tipo de hongos, fijaros que tienen como, aquí es donde tendría, digamos, las esporas, donde se reproducen, estos son los que se llaman los yesqueros. Están adheridos siempre a la madera, si lo tocáis incluso puede tener trozos de madera, ¿vale? Tócalo, ¿ves? Y hasta tiene arañitas. Tiene vida, Y se llaman yesqueros porque una vez que se hacía lumbre, para transportar el fuego de un sitio a otro, aquí se conservaba muy bien lo que sería la yesca, ¿vale? Se podía transportar la yesca. Pero son muy utilizadas en la gente del campo, los pastores, la gente que ha tenido que pasar duros inviernos, en la trashumancia, ¿vale? Pues tenían su uso, es decir, no se lo comían, pero les servían para siempre tener más o menos el fuego medio latente ahí, ¿no? Y por eso lo de yesqueros, ¿vale? Hay dos tipos. Este es el Felinus torulosum, me parece como un poro, muy potente. Y luego, pues, los Lycoperdum perlatum, que son los famosos peos de lobo. Esos son los peos de lobo. Se llaman perlatum porque tienen como perlitas, ¿veis? Se me quedan en la mano. Si le quitamos así un poquito, se te van quedando esas perlitas que al fin y al cabo se van perdiendo cuando empieza a llover. Este hongo, lo característico es como una bolsa, se cierra, ¿vale? Se están formando dentro de las esporas y cuando ya están las esporas maduras para ser expulsadas, abre un opérculo aquí en la parte apical del Lycoperdum y expulsan las esporas. Mirad, ahora imaginaros que estamos en el campo y empieza a llover, y empiezan a caer gotas por ahí. Esto ya se pone más blandito y empieza... Todos son esporas. Lleváis esporas de Lycoperdum. Se come, pues hay gente que cuando están en esta fase, jóvenes, se comen, se las comen. Yo tampoco, aromáticamente son muy potentes. Y luego hay diferentes, pues bueno, por su tamaño, a veces salen en grupitos. Aquí me dio mucha pena esto, pero bueno. Aquí hay una familia de 5, pero bueno. Y luego, este es otro Lycoperdum, pero se llama el mole, más gordote, de tamaño, tiene más carne, blanco. Esta seta en medicina creo que la están utilizando para los herpes labiales, para fabricar pues vaselina y curar los herpes labiales. Y los pastores, se dice, o por lo que yo he oído en otras charlas, que los pastores la solían tener mucho en los furgones, porque hacían como un remedio cuando a una bestia se le ponía mal en el campo, una herida o algo, y lo curaban con pelo de lobo, con Lycoperdum, ¿vale? Este es el mole. Lepista nuda, que es la que ya hemos visto, ¿vale? El pie azul. Estos son la manifestación, como yo le llamo. Estos son del grupo pequeño de hongos, ¿vale? Son de los misomicetes, fijaros, son bolitas. Y estos son seres que se pueden desplazar en el mismo grupito, ¿vale? Son cada ser juntitos, se agrupan y van en manifestación, van a la cumbre del clima. El Leucarpus fragili. Es muy frágil, de ahí su nombre muchas veces porque luego se convierte como en un plasmodio, ¿veis? Muy baboso se queda. Esto cuando está más joven, cuando le da el sol y se seca, también es una especie diferente, pues se queda como en esferitas, como en bolitas, como un mini caviar. Aquí estaba este, que son los que tenemos también por aquí,
Esto lo vemos así a veces boca abajo y por aquí, en realidad está el himenio donde echa la espora, pero este está aquí, este es el sombrero así en forma de abanico y este se llama Asterium hirsutum, ¿vale? Pues no sé, evidentemente, quién se va a comer esto, ¿no? Esto es un poco de madera. Estos son muy curiosos, afortunadamente vimos un gasteral que se llaman estrellas de tierra. Estos cuando, digamos, no se han reproducido totalmente, están cerrados. Es como si estas patitas que tienen por aquí abajo, ¿ves? Aquí es donde se unen a la tierra, estas patitas cierran la parte reproductiva de como el pelo de lobo, ¿no? Pues se genera esa bolsa, esa cleva que la cierran y cuando ya van a dispersar sus esporas, abren, se dan las condiciones de humedad, abren las patitas y empiezan ya pues a echar también las esporitas, ¿vale? Tienen forma de estrella, están estos y bueno, hay muchos Geastrum y Astraeus que se llaman las estrellas de tierra, este es Geastrum triple y el Astraeus hygrometicus tiene las patitas más negras y cuarteadas, con tonos grises y cuarteadas. Son indicativos de la humedad. En función de la humedad se abren o se cierran, ¿vale? Para proteger un poco lo que es el espacio donde tienen las esporas. ¿Qué os voy a contar de este? ¿Ya lo sabéis todo? No, a ver, la narración, ¿dónde está? Ah, bueno. Gracias. Yo la mía como la perdí. Bueno, Nícalo. El Astraeus en realidad es una rúsula. Están dentro de los rusulales, pero la rúsula no echa látex, es decir, no echa la leche, y los lactarios sí. Esa es la diferencia entre la rúsula y los lactarios. También parten como la tiza, ¿vale? Pero al partirlos, pues veis, está echando el látex ese anaranjadito que incluso a veces cortamos en las láminas y sale. De hecho, me pasa así la mano en las láminas y se te queda naranja, ¿vale? Luego se oxida y se pone verde. Y dice, uy, ya se ha oxidado, está malo, está podrido. No, en realidad está bien, lo que pasa es que reacciona con el aire, reacciona el látex y se convierte en verde. Muchas veces la reacción esa nos va a identificar si es de una manera o de otra el lactario, si es de una especie o de otra. Muy característico por esto, porque tienen también no son muy portentosos, muy toscos, y tienen el sombrero un poquito embutado y zonado, es decir, con círculos concéntricos, ¿vale? ¿Veis? Círculo, otro círculo, tono naranja zanahoria, ¿vale? ¿Veis? Que cuando cortamos vuelve otra vez naranjita.